Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Tricia Paredes Ruiz y les voy a presentar mi trabajo de tutoría número 2. Como primera parte tenemos la participación de músculos en los diversos movimientos de pie. Tenemos dos tipos, los músculos extrínsecos del pie. Son los músculos que se originan en la pierna y llegan hasta el tobillo o pie. Permiten movimientos de flexión, dorso, inversión y eversión. Mientras que los músculos intrínsecos del pie se originan netamente y se insercionan en el pie. Estos permiten los movimientos de los dedos, que son de extensión, flexión, aducción y abducción. También son un soporte para el apoyo del peso en los pies. Entre ellos tenemos dos tipos, el de la región dorsal del pie y de la región plantar del pie. Esta sería la región dorsal y la región plantar. En la región plantar del pie tenemos tres grupos, que son los profundos, mediales y superficiales. Entre los profundos tenemos el músculo interóseos dorsales y plantares, que permiten la flexión y extensión. El músculo oponente del dedo meñique permite la flexión. Músculo flexor del quinto dedo del pie permite la flexión. El músculo abductor del dedo gordo, contracción. El músculo flexor corto del dedo gordo, flexión. Entre los mediales tenemos el músculo lumbrical del pie, que permite la flexión del segundo al quinto dedo. Músculo cuadrado plantar, que se refuerza el flexor largo. Y en los superficiales tenemos el músculo aductor del dedo gordo, que permite la flexión y abducción. Músculo flexor corto de los dedos, que permite la flexión y el mantenimiento del arco longitudinal. El músculo abductor del quinto dedo es la flexión y abducción de estos. Entonces, en esta imagen podemos observar los ligamentos y tendones que participan. El tendón de Aquiles es uno de los más reconocidos por su movimiento y la elasticidad que le permiten a nuestro pie. El ligamento tibio-peroneo inferior posterior, el ligamento tibio-peroneo inferior anterior. Están ubicados casi en la misma zona, con la diferencia que uno es posterior y el otro es anterior. El ligamento peroneoastrogalino anterior, ligamento peroneoastrogaldino posterior y el ligamento calcáneo peroneo. Estos son los más importantes del pie. Ahora, con respecto al nervio ciático. El nervio ciático, todo esto, es el nervio más largo del cuerpo y se dice que es un nervio mixto ya que tiene funciones sensitivas y motoras. Se forma en las raíces L4 y L5. Cuando hablamos de L nos referimos a las raíces lumbares. También se forman las raíces L5 y S1, es decir, la raíz lumbar número 5 con la raíz sacral número 1. Y finalmente la tercera raíz saldrá de la S1 y S2 sacrales. Entonces de ahí forman un cordón mucho más grueso que los primeros. Este es más o menos del diámetro de un dedo índice. Entonces, estos abandonan la pelvis por la parte posterior a través del agujero ciático mayor, pasando por debajo del muslo piramidal y recorre la cara posterior del muslo hasta la rodilla, donde se divide en zona poplitea en dos ramas, que es el nervio peroneo común y el nervio tibial posterior. Ahora es importante recordar que en estas zonas y la importancia del nervio ciático, habrá zonas de comprensión. Estas son la raíz nerviosa, el piramidal, los isquios tibiales, fractura de peroné o zonas más distales. Acá podemos ver una hernia, producto de que el núcleo pulposo del anillo fibroso se ha salido de su órbita común y está aplastando al nervio.
y esto produce muchas veces hernias lumbares, dolores. Es muy difícil llevar este tipo de enfermedades. Ahora, sobre la estrella venosa del escarpa. Esta es la gran vena superficial del muslo, de la pierna. Comienza en el dorso del pie y termina drenando la vena femoral, que es como decir la principal. Entonces, esta es la continuación de la vena dorsal media y asciende verticalmente escoltado por el nervio safeno. Pasa por delante del malleolo tibial, luego la cara medial de la pierna y de la rodilla con la cara anteromedial del muslo hasta llegar a 3 centímetros debajo del inguinal. Acá podemos ver sus venas afluentes, que serían la vena circunflejo-ilíaca, vena cutánea femoral anterior, vena safena accesoria, vena safena magna, venas pudendas externas y la vena epigástrica superficial. Es importante recordar que el número de válvulas, o sea, en general es rica en válvulas, pero cuando el individuo es más joven es mayor el número de válvulas. Y sobre todo hay una válvula que siempre será constante, que está en la proximidad del callado. Ahora con respecto a la zona lumbrosacra. Pues justo en esta imagen podemos ver la unidad funcional. Esta está constituida por el disco vertebral superior e inferior y las articulaciones interapofisiarias. Se compone de dos estructuras muy importantes, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Esta unidad funcional limita movimientos vertebrales y los facilita. La función del núcleo pulposo es repartir las presiones. Este núcleo pulposo es el encargado de amortiguar muchas veces todo el peso que cargamos y lo que esto involucra, que es decir que hay una amortiguación en las zonas de las vértebras. En simples palabras, es decir, que la fuerza de comprensión vertical será transformada gracias al núcleo pulposo en una presión tangencial sobre el anillo y ya no ejecutará una presión vertical. Como mencionamos en la imagen anterior, esta sobrecomprensión llevaría a una deformación del anillo fibroso de tal modo que se aplaste el nervio ciático y produzca sensaciones de dolor. Entonces, cuando el dolor es en el peso y la fuerza de comprensión es en exceso, produce una hernia discal. Acá podemos ver la médula espinal, el nervio espinal, la apófisis superior, la apófisis espinosa, tubérculo posterior, el foramen transverso, tubérculo anterior, cuerpo vertebral y los dos más importantes, núcleo pulposo y anillo fibroso. Mientras que en el sacro podemos decir que es la estructura ósea en forma de escudo. Está localizada en la base de las vértebras lumbares y está conectada con la pelvis, de tal modo que están unidas en el mismo extremo del sacro. El coxis es el hueso o hueso de la cola, brinda soporte a los órganos pélvicos. Cuando nos referimos a órganos pélvicos, hacemos mención al útero, trompas de falopio en caso de una mujer o los ovarios. Pero con respecto a un varón, hacemos mención de las partes de los órganos internos de su aparato reproductor, como mencionamos. Entonces, acá podemos observar la apófisis articular superior, el conducto sacro, el ala, tubérculos de la apófisis transversa. Los agujeros, tenemos 4 en cada lado, derecha e izquierda, sacrodorsales, porque serán. Y los 4 o 5 que pertenecen en su conjunto forman el coxis. Y finalmente el hiato del conducto sacro.
Es importante recordar que tanto en lumbalgia aguda como crónica será importante realizar ejercicios de fisioterapia activa para un control motor tanto de la ciática y mejorar la activación de los músculos sacrolumbares que pertenecen o están alrededor de estas zonas. Finalmente, los juicios sobre la región del pie. Primero vemos acá un pie que está constituido por la tibia, el peroné. Estos dos son los más importantes, ya que permiten darle como cierta rigidez mediante cierta rigidez. Acá tenemos el astrágalo, el calcáneo, cuboides, escafoides y dos que llevarán el nombre de cuneiformes. 5 metatarsianos, 5 por cada dedo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y las falanges también por cada dedo. Ahora, dos articulaciones serán las más reconocidas o las principales: el tibio peroneo, que es la de acá, y la del tobillo. Entonces, el tibio peroneo es esencial para la estabilización de la articulación de todo del pie, sobre todo el tobillo. Mantiene el malleolo lateral firme contra el astrágalo. Entonces, y finalmente tenemos el del tobillo, que está formado por la mortaja malleolar y trochlea del astrágalo y el ligamento colateral del tobillo. La articulación del tobillo, permitirá movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. Ahora, hay una información brindada acerca de la grasa y de los beneficios que trae. Puede investigar que la grasa en la pierna, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, previene contra las enfermedades coronarias, mientras que las arterias tenemos diversos trastornos relacionados a la circulación lenta y progresiva. Los órganos que reciben suministro de sangre a través de estos son perjudicados al momento de no recibir su dosis adecuada, generando la denominada enfermedad vascular periférica. O sea, cuanto más externo, más periférico, más distal se encuentre un miembro de nuestro cuerpo, puede influir en que tengamos diversas alteraciones como trombosis venosa profunda, venas varicosas e insuficiencia venosa. Y finalmente, para hablar sobre el drenaje linfático, el drenaje de las piernas comprende el eje venoso y cumple función doble. Primero, depura nuestras piernas de sustancias nocivas y busca proteger nuestro sistema inmune. Ahora, cuando hablamos de movimientos de extensión y flexión, en los movimientos de extensión es cuando levantamos los laterales exteriores. O sea, esta zona de acá son levantadas hacia el exterior. Mientras que cuando hablamos de flexión, esta zona de acá, los mediales son llevados hacia el interior. Los músculos que participan en la extensión es el músculo peroneo lateral largo, músculo peroneo lateral corto y el músculo peroneo anterior. Son los principales, pero podemos mencionar mucho más, claro. Y en la flexión del dorso, tenemos el músculo gastrocnemio, músculo sóleo, músculo plantar delgado y músculo flexor largo de los dedos. Espero que esto haya servido para informarles más sobre la región del pie.